forma simplificada se hacen mediante notas reversales, mediante un intercambio de notas reversales. Esos tratados entran en vigencia en la fecha en la que se acuerdan esas notas y entran en vigencia con la simple firma. Por eso, con la simple firma del canciller de un Estado y el canciller de otro Estado, los ministros de Relaciones Exteriores, acuerdan en notas reversales determinada cuestión, y eso con la simple firma de los cancilleres entra en vigencia y es un tratado internacional hecho en forma simplificada que vale tanto y obliga tanto a los Estados partes como los tratados hechos en buena y debida forma. ¿Se entiende? Por eso es que cuando vamos a la convención y vemos las formas en las que entran en vigencia los tratados, que la convención permite que las partes acuerden, esto es lo importante, las partes se pueden poner de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo en que el tratado entra en vigor de no cualquier manera, con las formas habituales, con la firma, la mera firma, que es lo que ocurre cuando se hacen notas reversales, con el canje de instrumentos de ratificación, con el depósito de instrumentos de ratificación y después con la adhesión. Veamos qué es cada uno de estos instrumentos. La firma, el caso de las notas reversales. Intercambiamos nota con la misma firma, ¿sí? Esto normalmente, por eso en el cuadrito ese, dijimos que pongámoslos en columnados. Normalmente esto ocurre en los tratados bilaterales y en los tratados de tipo contrato. O sea, todos los intercambios que acordamos entre estados los hacemos normalmente con notas reversales. Distinto es cuando queremos hacer un tratado ley, un tratado normativo, un tratado que contenga disposiciones que van a regir el comportamiento de los estados, por ejemplo, la Convención sobre Derecho de los Tratados. Este es un tratado en buena y debida forma. Y además es un tratado multilateral, ¿verdad? Hay un conjunto importante de estados, un número importante de estados que se juntan, negocian y terminan firmando un tratado que obliga a un número muy grande, muy importante de estados. Y entonces las reglas son diferentes. En un tratado en buena y debida forma, bilateral, dijimos, primero se firma el tratado, que lo hace el Ejecutivo, artículo 99 de la Constitución, facultades del Ejecutivo, inciso 11 creo que, facultades para celebrar tratados. Una vez hecho esto, el Poder Ejecutivo lo manda al Congreso, el Congreso lo trata, lo aprueba, si el Congreso lo aprueba, lo devuelve al Ejecutivo, el Ejecutivo lo ratifica. De todo esto tendrían que estar haciendo un cuadrito para que les quede grabado. El Ejecutivo lo ratifica y esa ratificación, la nuestra y la del otro Estado, se intercambia. Con eso cerramos el circuito, que comenzamos con la firma, fue a la aprobación de los congresos, fue a la ratificación de los ejecutivos y terminamos intercambiando los instrumentos de ratificación. Está ahí, esto es cuando el tratado es bilateral. Todo esto es pregunta de examen. Entra en vigencia cuando se intercambian los instrumentos de ratificación. ¿Qué pasa cuando el tratado, la pregunta que dejamos el otro día, cuando el tratado es multilateral? Somos 150 estados. Digamos, nos juntamos en una conferencia internacional, negociamos, como también explicamos el otro día, esto no es que estamos por negociar todo en la conferencia, esto se viene negociando desde años atrás, por supuesto. Por eso, si ustedes leen el preámbulo de la Convención de Viena mismo, dice, esta convención es el fruto de la labor de codificación y de desarrollo progresivo emprendida por Naciones Unidas, como fruto del trabajo de un montón de juristas que se trabajaron
un montón de años en el tema este, finalmente se llegó a hacer la Conferencia de Viena en el año 69 y se firmó la convención. Nos juntamos en Viena, firmamos la convención. Y, listo, ¿entra en vigencia? No. Dijimos, cada uno de esos estados, y esta convención, si ustedes ven en los artículos finales, justamente el artículo 81 y los últimos, 81, 82, 83, 84, dice, esta convención está sujeta a ratificación. Entonces, la mera firma nomás no valía. Tenía que ser ratificada por los estados. Entonces, esta convención tuvo que venir al interior de cada estado, y cada congreso de cada estado, o por el mecanismo que cada estado disponga en lo interno, apruebe esa negociación, y entonces ahí quedamos el otro día. Si somos dos, intercambiamos los instrumentos. Yo le doy el mío, el otro me da el suyo, y se terminó el problema. Yo quedo notificado que el otro terminó su trámite interno, y el otro queda notificado que yo terminé mi trámite interno, y ahí sí estamos en condiciones de obligarnos internacionalmente los dos. De nuevo la pregunta, ¿qué pasa cuando somos muchos? ¿Podemos andar haciendo 1.000.000 de canje de instrumentos de ratificación? No. ¿Cuál es la solución? Se hacen depósitos de los instrumentos de ratificación. A tal efecto se designa un depositario. Artículos 75, 76, 77 de la Convención. Si la tienen por ahí a mano, lean. La tengo por acá. ¿Dónde estará el 76? Tareas del ¿qué hace el depositario? En la Convención. Leen el 76 y el 77. El 76 dice depositario de los tratados, y el 77 funciones de los depositarios. Al depositario le mandamos, terminamos nuestro trámite interno y le mandamos el texto del tratado. El depositario tiene unas cuantas. Primero es el depositario del tratado mismo, del texto original del tratado. O sea que cuando terminamos de negociar, firmamos todo, queda depositado ahí el texto. Si ustedes leen el 77, la primera función es custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que les hayan remitido. O sea, toda la documentación de la conferencia queda en manos del depositario. ¿Qué más hace el depositario? Extiende copias certificadas conforme al texto original. Yo quiero saber, y esto es muy importante por lo que vamos a ver después, de los idiomas y de las dificultades del derecho internacional, de las diferencias que hay entre el tratado internacional y la ley interna, de las diferencias en definitiva, algunas muy importantes y muy grandes que hay entre el derecho internacional y el derecho interno, sobre todo en lo formal, en cómo se gestan los instrumentos normativos. A una ley interna la hace el Congreso de la Nación. ¿Quiénes son los integrantes del Congreso de la Nación? Los integrantes del Congreso de la Nación son funcionarios a los cuales elegimos los ciudadanos para que justamente legislen, para que dicten las normas. A ese efecto se juntan en reuniones. Ahora vemos que está discutido si vamos a ser presenciales, si vamos a ser virtuales como esto en las reuniones, y cómo se hace para que valga, para que quede constancia de la voluntad, primero para que intervengan todos. Imagínense que si se suele armar líos importantes en una sesión de las cámaras, de los
Consejo Deliberante de cada municipio, pasando por las legislaturas provinciales hasta el Congreso Nacional. Siempre hay cuestiones reglamentarias, ¿por qué no me da la palabra? Que le doy la palabra, le corto la palabra, etcétera, etcétera. Cuánto más se complica cuando lo hacemos por este medio en el cual, confesémoslo, todavía estamos gateando en la utilización de los medios. Es posible que dentro de 2 o 3 años todos seamos veteranos en esto y además todos los mecanismos también se perfeccionen y todo el mundo sepa usar esos mecanismos. Por ahora hay una serie de dificultades de conocimiento de cada uno de nosotros, especialmente los más viejos, y de tecnología que todavía no está del todo desarrollada, seguramente por la falta de uso, la falta de práctica, y una cuestión de mercado. Ahora que va a haber millones de personas que están usando, que hay ya millones de personas usando esto, seguramente las mismas empresas se encargarán de que el funcionamiento sea el mejor posible. Por ahora tiene un montón de dificultades. En el derecho interno, repito, en todos los sistemas jurídicos, esto está también globalizado, salvo rarísimas excepciones, hay un parlamento, un congreso, una cámara legislativa, elegida por los ciudadanos, que tiene la función política de dictar las normas jurídicas. Esas normas sancionadas por el Congreso normalmente van a la promulgación del Ejecutivo y van a la publicación y son obligatorias a partir de su publicación. ¿Sí? Es el mecanismo que conocemos todos y es que a partir de su publicación las normas son obligatorias. ¿Y en el derecho internacional es lo mismo? No. Ojo, siempre finalmente se necesitan las publicaciones. Pero aquí, ¿quiénes dictan las normas? ¿Representantes elegidos por los ciudadanos de todo el mundo? No. A las normas las generan representantes, esto hay que tenerlo muy en cuenta, representantes de estados soberanos que negocian en un pie de igualdad de estado soberano a estado soberano y que representan en cada una de las conversaciones, de las negociaciones, a un estado soberano que tiene todo su estado detrás y que no tiene un cheque en blanco para negociar. Entonces, lo que ese señor se va y negocia en esa conferencia internacional tiene que ser considerado, ahí sí de nuevo, por la legislatura, por el Congreso, por el órgano interno de cada estado, para decir, sí, está bien lo que hizo este señor negociando en Viena, vamos a comprometernos. Y el Congreso lo aprueba y el Ejecutivo lo ratifica. Cuando cada estado cumple este mecanismo interno, ¿cómo hacemos? Cuando somos muchos, hacemos el depósito. Yo termino mi trámite interno y deposito el instrumento de ratificación ante el depositario. Y la pregunta es, ¿y cuándo entra en vigencia el tratado? Porque nos fuimos, nos sentamos en Viena, 60 y pico de estados eran entonces, creo, ahora nos juntamos 150, cada uno vuelve a su casa, cada uno empieza, si quiere, porque en una de esas el tipo trae, el agente diplomático con plenos poderes que mandamos a la negociación, trae a su país, a su estado, el tratado, y en una de esas el canciller lo guarda y no lo manda al Congreso, o lo manda al Congreso y el Congreso no lo trata. En cada estado pueden ocurrir, y de hecho ocurren, procesos absolutamente diferentes. Algunos lo ratifican rapidísimo, otros no lo ratifican nunca. Y otros tardan en ratificarlo, más o menos tiempo. Entonces, esto es muy diferente. La pregunta que tenemos que hacernos entonces es, ¿y cuándo va a entrar en vigencia el tratado? En principio, si ustedes leen la
convención puede entrar en vigencia, de nuevo, casi de cualquier forma, depende de lo que la convención diga. En principio pide una regla que la ratifiquen todos los estados firmantes, eso es imposible. Puede pedir que lo ratifiquen 2/3 de los estados firmantes, cosa que nunca ocurre. Y termina con la frase, a menos que el tratado disponga otra cosa. Esto es lo importante. ¿Qué disponen normalmente los tratados? Disponen lo que está establecido en el artículo 84 del tratado. Los que tienen el tratado ahí, lean el artículo. Un buen ejemplo, así como en la Convención de Viena, los que se fueron a Viena hicieron un artículo 84, perdió el 84, el artículo 84 de la Convención de Viena, léanlo, lo tienen ahí todos, se titula pronto, diríamos los correntinos, se llama pronto entrada en vigor. O sea, esto responde a la pregunta, ¿cuándo entra en vigencia esta convención? ¿Cuándo y cómo entró en vigencia la Convención de Viena de Derecho de los Tratados? La Convención de Viena de Derecho de los Tratados dice, establece en el artículo 84, esta convención entrará en vigor a los 30 días de que se haya depositado el 35º instrumento de ratificación. O sea, ¿qué acordaron los diplomáticos que negociaron en Viena como cláusula de entrada en vigor de esta convención? Que 35 estados depositen el instrumento de ratificación. De los 60 y pico que estuvieron sentados en Viena y firmaron la convención, por lo menos, 35 debían terminar su trámite interno cada uno de ellos y depositar ante el secretario general de las Naciones Unidas, se lo nombró depositario del tratado al secretario general de las Naciones Unidas, depositar el instrumento de ratificación. Y 30 días después, el tratado entraba en vigencia. O sea, se necesitaba que 35 estados depositen el instrumento de ratificación. Y ahí recién el tratado entra en vigencia. ¿Por qué los 30 días? Parece un capricho. ¿Y por qué en cuanto depositen? No, 30 días porque justamente, ¿qué tiene que hacer el depositario? Ahora podríamos hacerlo, digamos, por este medio, y de hecho se hace,